quien es catedrática de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana. Obtuvo su Juris Doctor de la Universidad de Puerto Rico y doctorado en Sociología de Purdue University, con concentración en Derecho y Sociedad y Criminología y otra en Familia, Sexo y Género. Tiene varias publicaciones en temas relacionados al derecho constitucional, los derechos humanos y derechos de las mujeres. Es feminista y activista. Es cofundadora del Instituto de Mujeres, Género y Derecho, coordinadora de la Red Feminista Educación e Investigación en Género y es integrante de la Mesa de Aborto Libre en Puerto Rico. Además, Yanira es comisionada de la Comisión de la Mujer María Dolores Tati Fernós y primera vicepresidenta del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. Fue decana de Asuntos Académicos desde marzo del 2013 hasta julio del 2023 y tenemos hoy el privilegio de escuchar sus reflexiones respecto a este libro, que a su vez son reflexiones sobre este importante tema. Así que un aplauso para la doctora Yanira Reyes. Buenas noches. Agradezco la invitación del colega doctor Carlos Severino a compartir algunas ideas y reflexiones sobre esta importante aportación al estudio de uno de los conflictos internacionales más recientes y difíciles de comprender. Por supuesto que la lectura de un libro siempre es un acto egoísta. Los leemos desde nuestros posicionamientos y nos acercamos a ellos desde nuestro interés particular. Las palabras escritas están cargadas de experiencias, primero de quien las escribe y después de quien las lee, que las hace suyas y las interpreta. Esta es la magia de la lectura. El texto escrito es así renovado y evocado de nuevo de una manera diferente, universal, única por cada persona que lee. Por eso un mismo libro es siempre diferente para cada persona e incluso para una misma persona cuando lo relee algún tiempo después. Estos ensayos fueron escritos en su mayoría entre 2023 y 2024. A meses o años después, mientras la guerra continúa, su lectura se hace aún más pertinente. El libro tiene una provocación inicial interesantísima desde el prólogo del doctor Aaron Ramos, que los conflictos internacionales, aún en tierras muy lejanas, aún desde el Caribe y la colonia, tienen importancia y relevancia. Para quienes trabajan los temas de las relaciones internacionales, de la geopolítica o de la economía, esto puede surgir muy naturalmente, pero este libro nos provoca a un interés aún más generalizado. Nos increpa. ¿Por qué deben importarnos estos conflictos? La respuesta está en muchas de las páginas de este libro. Desde mi mirada deduzco que apela a un interés que va más allá de uno disciplinario por la geopolítica. Esta discusión sugiere un interés más general que puede basarse en la protección o violación de derechos humanos. Ante esta provocación que infiero y que asumo, me acerqué a los escritos que recoge este libro. Esto no significa necesariamente que una mirada desde el derecho internacional sea solo desde aquello que implica lo jurídico, sino desde lo que implica nuestra humanidad y que por lo tanto supera los linderos de los bordes nacionales, del derecho o incluso de la economía. Me enfoco particularmente en tres aspectos: la violación a derechos humanos como detonante de conflictos, las consecuencias económicas de las guerras en los derechos humanos y la crítica al derecho internacional y la misma protección de los derechos humanos. Comencemos con la primera, la violación a derechos humanos como detonante de conflictos. En el capítulo introductorio, Carlos Severino ubica el conflicto mucho antes de la invasión de febrero del 2022.
Comienza, por el contrario, mucho antes, en un contexto de guerra civil, a partir de la decisión del Estado ucraniano de suprimir los derechos culturales de la parte de la población rusoparlante que étnicamente es rusa. Señala Severino que en la guerra civil ucraniana, que va desde el 2014 hasta el 2022, murieron 14.000 personas rusoparlantes ante la embestida del Estado ucraniano contra los movimientos secesionistas, que a su vez implica otra violación de derechos humanos, el derecho humano a la libre determinación. Declara, y cito, Rusia ha ganado la guerra, pero aún no ha ganado la paz. Cierro la cita. Lo que me llevó a pensar en la paz como meta del derecho internacional. Me surgieron varias preguntas, entre estas, si se puede alcanzar la paz en contextos de conflictos de guerra. ¿Cuándo? ¿Cómo? Pero además, si es la paz realmente un objetivo de la guerra. Carlos Rivera Lugo ubica la guerra como consubstancial de la forma jurídica y descarta la paz social como objetivo de las relaciones de producción. En su artículo titulado Pachucanis en Ucrania, el derecho internacional en un periodo de transición geoestratégica, Carlos Rivera Lugo identifica ambas, la paz y la guerra, como, y cito, parte de un círculo vicioso que responde fundamentalmente a la naturaleza imperialista del orden burgués. Cierro la cita. Presenta la paz como, y cito, una farsa con fines de diversionismo ideológico. Indica, y cito nuevamente, la testarudez del liderato ucraniano a no reconocer a tiempo la realidad los puede llevar a una derrota donde el país eslavo deje de ser lo que ha sido hasta ahora o donde el mundo entero sea quien pague los platos rotos de una guerra sin sentido que nunca debió haberse desatado. Cierro la cita. Pagar los platos rotos, dice Rivera Lugo. ¿Quién paga los platos rotos? Mucho se ha criticado el andamiaje del derecho internacional y de los derechos humanos para precisamente justificar el uso de la fuerza en guerras imperialistas. Así, las personas, algunas personas en la academia y en la política internacional han desarrollado... Soy Lumo. No pasa nada. Decía que algunas personas en la academia y en la política internacional han desarrollado justificaciones jurídicas y políticas para el intervencionismo que equivalen a lo que Ann Orford describe como humanitarismo muscular, es decir, un enfoque en la fuerza militar por parte de los actores internacionales como si fuera la única forma de proteger a las poblaciones de graves violaciones de los derechos humanos. Porque, como dice Butler, en estos juegos resulta que hay ciertas normas que han resultado útiles para establecer quién es humano y por lo tanto es titular de esos derechos humanos y quién no lo es. En ese discurso sobre lo humano o la humanización, agrega ella, está implícita que la cuestión de llorar o no la pérdida de una vida, ¿qué vida, si se pierde, sería objeto de estudio, de duelo público, y qué vidas no dejarán huella alguna de dolor en el espacio público? En su artículo Ucrania, un conflicto de incertidumbres y de nuevo cuño, Severino advierte que el apoyo internacional ha estado mediatizado por una cobertura parcializada que resalta los efectos solo para una de las partes. Y cito, la cobertura del conflicto ha sido parte de la guerra. Destaca Severino que en ese imaginario colectivo no se destacan el saldo de la guerra previa, cuyo motivo en sí mismo constituye, en efecto, una violación al derecho humano de la autodeterminación, pero también violaciones a derechos culturales mediante la eliminación del idioma a poblaciones. En ese mismo ensayo, Severino destaca distintos vectores del conflicto, el convencional, el mediático y el económico. Y esto me lleva a mi segundo punto.
las consecuencias económicas de las guerras en los derechos humanos. Severino destaca que este conflicto tiene un alcance mundial del conflicto en su impacto en el sistema económico. Discute la guerra económica mediante las sanciones y en nuestra región conocemos de cerca el impacto que tienen los derechos humanos y en la salud de los pueblos esas sanciones económicas. Y aquí no puedo dejar de pensar en nuestra hermana Cuba. Señala Severino que en el caso de Rusia se han establecido miles de sanciones. El propósito de estas sanciones económicas es forzar el brazo de los estados, pero el impacto es en las poblaciones. Destaca el autor que estas guerras económicas no solo han tenido el efecto de desestabilizar la economía rusa, sino que ha sido un, y cito, autogolpe a la economía occidental y a la economía mundo. Cierro cita. Observando particularmente el impacto inflacionario en artículos de primera necesidad. Sobre la guerra económica y las sanciones, escribe José Gabriel Martínez Borrás en su ensayo La guerra económica, el régimen de sanciones contra la Federación Rusa. Martínez Borrás ofrece un contexto necesario del origen y propósito de estas medidas de sanciones económicas en los escenarios internacionales. Explica que su propósito es restaurar la paz y la seguridad internacional y que se instalan contra estados canallas. Me encantó el asunto de los estados canallas, particularmente en estos momentos. Creo que podemos pensar en estados canallas cerca, ¿verdad? En cuanto al tema que me mueve en esta presentación, resulta necesario mencionar que el autor comprueba que en estudios realizados sobre la efectividad de estas medidas de sanciones económicas desde los años 50, solamente alrededor del 30% comprueban que logran alcanzar sus objetivos. Pero lo que siempre pasa, no logran el objetivo, pero lo que siempre pasa, dice él, es un devastador efecto en la población. Y ahí volvemos a los platos rotos que denunciaba el compañero Rivera Lugo. La aparente ineficacia de las sanciones económicas para resolver conflictos internacionales se comprueba en la investigación que nos presenta Maribel Aponte García en su artículo La geopolítica de la desviación del comercio de hidrocarburos bajo sanciones, hallazgos preliminares de la guerra Rusia-Ucrania. Este ensayo demuestra cómo Rusia ha logrado mitigar el impacto de estas sanciones mediante la desviación comercial. Interesantísimo el cambio en el formato del juego de poder y la realineación de poderes entre países. Señala la investigadora, y cito, el equilibrio de poder global continúa evolucionando con una distribución más equitativa de la influencia geopolítica entre distintas regiones, lo que sugiere que las dinámicas de competencia y cooperación seguirán redefiniendo el panorama internacional en los próximos años. Cierro la cita. Por supuesto que este juego de poder internacional tiene, como hemos señalado, obvias consecuencias en los derechos humanos de las poblaciones de estos países. Consecuencias que no necesariamente figuran en esa formación de alineaciones y realineaciones de poder a nivel internacional. Ogel Rodríguez Burgos, en su ensayo La mitad sino-rusa, una evaluación, explora la complejidad de esta relación que demuestra un nuevo orden multipolar que afecta a Estados Unidos y conviene a China, que libera un poco a Rusia, pero que no puede realmente asegurarse su permanencia. La importancia de este conflicto en nuestra región caribeña supera la mera preocupación por esto de los derechos humanos de tierras lejanas y una simple curiosidad intelectual. Tiene efectos prácticos en la economía de la región a pesar de tratarse de un conflicto tan lejano. Antonio Romero Gómez, en su escrito Implicaciones económicas del conflicto entre Rusia y Ucrania para las naciones del Caribe insular, explora esto mismo. Señala que a nivel mundial esta guerra ha tenido impacto en las economías locales, particularmente en el aumento de precios de alimentos, productos básicos y energía y aumento en la inflación.
Sin embargo, indica, y cito, que el shock causado por la guerra en el Caribe insular fue asimétrico, en tanto asimétricas son las economías que componen nuestra región. Cierro la cita. Atendiendo a ese enfoque que me propuse desde un inicio en esta presentación, resalto una de las recomendaciones de política pública que presenta este autor. Se trata de un llamado a priorizar la seguridad alimentaria mediante 4 estrategias específicas. Una, la reducción o eliminación del IVA sobre alimentos, la negociación para contener el precio de alimentos, la promoción del autoconsumo y la reducción o eliminación de aranceles sobre la importación de granos y otros productos lácteos. Sería bien interesante conocer cómo evaluaría el autor esta última propuesta ante la guerra de aranceles que ha impuesto Trump. Llego ahora al tercer aspecto que mencioné al principio, el derecho internacional y la protección de los derechos humanos. Contrario a la percepción generalizada, el campo de los derechos humanos no es un área sin conflictos, donde prevalecen los consensos. Por el contrario, como señala Rivera Lugo, y cito, el derecho internacional siempre ha sido una forma de dominación, aunque también, como veremos, un campo de lucha. Cierro la cita. Para lo que exhorta que no hay que partir de una noción idealizada del derecho internacional como base o estrategia de protección de los derechos humanos, particularmente en contextos de guerra y ante el reconocimiento de carencia de fuerza propia. Una profesora de la Facultad de Derecho de Harvard y fundadora del Programa de Derecho Internacional y Conflictos Armados de esa misma universidad de Harvard, que a Trump no le gusta, ha señalado críticamente que la única ventaja de aplicar los derechos humanos en los contextos de guerra es la posibilidad de presentar demandas ante los tribunales internacionales cuando ya se han producido esas violaciones, en lugar de garantizar mejores resultados para los civiles sobre el terreno. Francisco Concepción, en su ensayo El conflicto ucraniano en la Corte Internacional de Justicia, discute precisamente los límites y contradicciones del derecho internacional para proteger los derechos humanos, particularmente en situaciones de guerra. Comienza presentando las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas, particularmente el principio de no agresión. Sin embargo, así como discutía Rivera Lugo, el derecho internacional no funciona ajeno a la desigualdad en los conflictos. Más allá de la letra de la ley, el funcionamiento y eficacia depende del juego de fuerzas, en este caso del Consejo de Seguridad y de su composición. También presenta un cuadro, así como lo hace Severino, que no se ajusta a visiones maniqueístas de buenos y malos. Aún desde el derecho internacional hay contradicciones de derechos en este conflicto. Por un lado, el derecho a la libre determinación y por el otro, el derecho de las naciones a proteger su integridad territorial. En un fenómeno plagado de contradicciones, Francisco Concepción explica cómo Ucrania acude a la Corte invocando la Convención contra el Genocidio, a pesar de que ese argumento, que había ocurrido un genocidio, había sido levantado previamente por Rusia, que Ucrania había cometido genocidio contra las poblaciones rusoparlantes, eso que nos dijo Severino desde el primer capítulo, y que es precisamente esa alegación la que usa Ucrania para acceder a la Corte Internacional de Justicia, alegando que una alegación falsa de Rusia no le puede dar justificación a la invasión. Es como un juego de palabras y una obvia manipulación de los argumentos. Pero más allá de los detalles que explica muy bien el autor, lo que me inquieta es pensar si entonces funciona o no el foro provisto por el derecho internacional para elevar reclamos de una violación tan crasa de derechos humanos como es el genocidio. Pues en este caso hubo una orden de medidas provisionales, pero curiosamente, como señala el autor, los argumentos y determinaciones tienen más que ver con el poder de los estados, con estatutos y con reglas
y lo menos que tiene que ver es con el genocidio. Y en cuanto a su efectividad, pues se ordenó a Rusia suspender inmediatamente las operaciones militares en Ucrania, y ya sabemos cuánto eso ha afectado a Rusia. La crítica a los derechos humanos y el derecho internacional ha planteado que se trata de instrumentos eurocentristas, occidentalistas, que refuerzan el imperialismo y el conflicto. En su análisis sobre las sanciones económicas, Martínez Borrallo señala cuando declara, y cito, desde una postura crítica de la economía política, social o postcolonial, también se puede deducir que las sanciones son instrumentos de poder imperial o se construyen a través de preceptos eurocéntricos. Cierro la cita. Ya también lo aborda Eugen Rodríguez en su ensayo La amistad sino-rusa, cuando critica que la expansión de la hegemonía liberal se monta sobre una visión universalista que no considera diferencias, que no enfatiza en los derechos individuales y que en última instancia justifica la imposición imperialista occidental de valores. Por supuesto, se trata de imponer la democracia a la fuerza. Declara Eugen Rodríguez, y cito, la hegemonía liberal en teoría buscaba expandir la paz y la estabilidad internacional, pero en la práctica ha generado lo contrario. Cierro la cita. Acertadamente, este libro culmina con un ensayo que vincula el tema de la guerra en Ucrania con otro conflicto que definitivamente implica violaciones de derechos humanos, la efectividad del derecho internacional para protegerlos y la actuación estratégica en defensa de sus propios intereses del resto de los países. Obviamente hablo del genocidio en Gaza. Nan Bardouil aporta una visión desde el Caribe anglófono, en particular de CARICOM. Señala que la postura de este cuerpo ante la guerra entre Israel y Hamas ha sido pedir el alto al fuego ante la pérdida de vidas a causa de la respuesta de Israel, enfatizando su posición con respecto a la consecución de la paz duradera y la garantía a los derechos humanos. Desde la perspectiva de países pequeños, apunta a la diplomacia baluarte como estrategia para seguridad frente a países dominantes. Hay muchos más temas y datos y análisis que son abordados en los 10 capítulos que contiene este libro. No los discuto todos por tiempo y a propósito, para avivar su curiosidad, para que compren el libro, para que sigamos esta discusión. Lo acabo de leer y ya quiero una segunda parte. Muchos de estos artículos, como dije ya, fueron escritos entre el 23 y el 24. Así que cambiará en algo su perspectiva la actualización de estos datos, la larga extensión de la guerra, la entrada de Trump otra vez al escenario mundial, la guerra en Gaza. Vamos a ver si nos complacen los autores y autoras con la parte 2. Gracias. Creo que somos muchos los que compartimos ese deseo de que haya ya una segunda parte. Quiero traer a una persona para tener otra mirada desde otra perspectiva. El compañero Manolo Cos, ¿está por ahí? Manolo, primero que todo, me gusta siempre cada vez que hablo con uno de los Cos, recordar que antes que todos son hijos de don Pepe. Y los Pepes, tanto de Puerto Rico como de Uruguay, son muy particulares. Además de que ellos, don Pepe, Manolo estudió en la Osuna y ya eso implica un montón de otras cosas. Se jubiló como comunicador del Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores, pero se mantiene como consultor de comunicaciones de varias organizaciones sindicales, profesionales y sociales. Fue director del semanario Claridad, jefe de información de WIPR Televisión, editor internacional de diálogo de la IUP,
productor del programa Frente al Pueblo de Universo TV, productor y conductor del programa Voz Sindical en Radio Isla, y presidió la Junta de Directores de 80 grados, y es miembro del secretariado de la Unión Internacional de Estudiantes con sede en Praga, y por 20 años ocupó el puesto de director ejecutivo de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico, la ASPR. Así que un inmenso placer traer aquí al compañero Manolo Pozo. Buenas noches. Me van a disculpar porque estoy un poco afónico. Estoy pasando por una rachita complicada de salud, así que tengan un poco de paciencia. En primer lugar, quiero agradecer a los editores del libro El conflicto ruso-ucraniano, perspectiva caribeña sobre su impacto internacional, por invitarme a contribuir a la presentación de esta publicación que promete ser el primero de varios volúmenes de la revista caribeña sobre asuntos internacionales del Instituto Caribeño para el Estudio de la Política Internacional, ICEPI. Les confieso que, aunque por años me he relacionado con temas precisamente de relaciones internacionales como periodista y comunicador y hasta como diplomático estudiantil, mi aproximación a estos asuntos no es desde la academia o la formalidad de algunas de las disciplinas que se despliegan en este libro. En ese sentido, mi intención es aportar una mirada desde la sociedad civil, que no estamos vinculados directamente a los procesos académicos. En ese sentido, estoy seguro que la presentación de la doctora Reyes ha compensado con creces los espacios que no puedo cubrir, y ni me propongo cubrir tampoco. Los temas que abordan los 8 ensayos que componen el libro nos brindan una panorámica amplia y a la vez profunda de las connotaciones de la guerra en Ucrania, y todo a través de la perspectiva caribeña de sus autores. Quiero destacar, y aquí hago uno de varios paréntesis que me propongo hacer, el arte de portada y contraportada de este libro, que se origina en esta pieza que ven aquí y que es del maestro Pedro Adorno. Lo último que uno se imagina es Ucrania. Muy caribeño el tema. El breve y conciso prólogo que nos presenta el doctor Aarón Gamaliel Ramos, un prologuista de lujo, con el que cuenta esta publicación, nos permite reconocer los temas tratados e incluso adelantarnos en la lectura de algunos de los ensayos si así nos apetece. Es decir, podemos, entre los 8 ensayos, empezar por el cuarto y saltar al primero. Y tiene lógica, no pierde sentido. Y eso es una aportación importante que hace el doctor Gamaliel Ramos, porque es divertido también empezar por el final. Luego tenemos 2 introducciones de los 2 editores de este volumen. Una introducción pertinente de Carlos Severino y la introducción al primer volumen ICEPI de José Gabriel Martínez Borrás, ambas de obligada lectura para poder entender el orden de los temas y el propósito y metas de ICEPI, más allá del asunto directamente de la guerra en Ucrania. En ambas introducciones se mencionan los asuntos en los que quiero puntualizar importantes. Ya les había adelantado que no quería entrar directamente a comentar los ensayos que tan brillantemente
ha resumido la doctora Tellez. En ambas introducciones se mencionan estos asuntos, a lo que los 8 ensayos del libro también mencionan y relacionan. En primer lugar, quiero detenerme a examinar el asunto de la guerra mediática como una extensión del conflicto ucraniano. Me refiero a lo que algunos señalan como el auge de la posverdad, un fenómeno profundamente ligado a la era digital y a la proliferación de contenidos en línea. Las redes sociales han facilitado la creación de estas burbujas informativas donde las personas solo interactúan con información que coincide con sus perspectivas y valores. Este aislamiento ideológico fomenta el rechazo de datos auténticos en favor de narrativas que priorizan la identidad grupal o el confort emocional. Así, las verdades subjetivas se diluyen y son reemplazadas por percepciones subjetivas, lo que dificulta el consenso en temas fundamentales para la sociedad. En un mundo donde los hechos objetivos pierden su capacidad de persuasión, las consecuencias pueden ser profundas, como es el caso del conflicto que nos ocupa, donde la información contrastada y veraz es rodeada por un mar de desinformación y burlas. En ese sentido, iniciativas como la publicación de este volumen, El conflicto ruso-ucraniano, perspectivas caribeñas sobre su impacto internacional, nos brinda tanto a los académicos e investigadores como al público más amplio interesado y o expuesto a estos temas los instrumentos indispensables para discernir entre hechos verificables y la desinformación. Así, este proyecto caribeño aporta al fortalecimiento de mecanismos internacionales para combatir la diseminación de noticias falsas y sirve de apoyo y referencia a iniciativas de verificación de datos. En segundo lugar, quiero compartirles una reflexión sobre la pertinencia y proyección de esta publicación, así como las que nos promete el Instituto Caribeño para el Estudio de la Política Internacional. Tal y como nos enuncia en su introducción el doctor Martínez Borrás, sentimos que Puerto Rico tiene que insertarse y contribuir a estos debates, por lo que hacía falta un impulso particular para abrir un espacio de discusión. La pregunta que debería seguir a esa intención es: ¿a dónde nos llevan estos debates, estos espacios de discusión? O más aún, ¿cuál podría ser la meta en la que desemboquen estos esfuerzos? Me parece que una provocación normal, que salta rápido, es si desde una colonia como Puerto Rico, si los poderes soberanos para fijar nuestra propia política diplomática, la política internacional del país, estas iniciativas podrían constituir una ruta para ir armando la representación de nuestra nación caribeña en los distintos organismos regionales e internacionales que nos insertarían entonces de lleno en los procesos mundiales. Entiendo que la descolonización de Puerto Rico debe experimentar variados procesos de construcción de soberanía, entre ellos la generación de consensos sobre la política internacional y cómo un Puerto Rico soberano se relacionará con sus vecinos y con el mundo y sus procesos. De regreso al tema del conflicto ruso-ucraniano, debemos tomar en cuenta que los eventos ocurren a un ritmo que en pocos días se dejan atrás supuestos y posiciones que transforman la realidad de lo que se escribió y describió hace 1 o 2 años atrás, como es el caso de la mayoría de los ensayos que reseñamos esta noche. Hoy llamaría la atención
a la prometida respuesta militar rusa a los ataques recientes de la OTAN a aeropuertos profundos, aunque se lo adjudica el Estado ucraniano. Podemos dialogar sobre el asunto si tienen la capacidad sin la OTAN de haber realizado esos ataques. Pero esto, mientras se desarrolla muy lentamente negociaciones para desacelerar la guerra, encontramos que es una coyuntura muy peligrosa que va en escalada en lugar de desacelerar el teatro de guerra. Finalmente, me quiero referir a un asunto que se aleja un tanto del tema del conflicto en Ucrania, y es el genocidio que se lleva a cabo contra el pueblo palestino, tanto en Gaza como en Cisjordania. Como escribió el querido exrector de la UPR Río Piedras, que está aquí presente, el doctor Juan Fernández, me avergüenza ser contemporáneo de un genocidio, y en cada foro público que se discuta el derecho internacional me propongo denunciar este crimen de lesa humanidad. Reconozco que es poco o casi nada lo que significa esta expresión individual, pero como dice una milonga uruguaya, una gota con ser poco, con otra se hace aguacero. Muchas gracias. Recuerdo esa copla uruguaya, una gota con ser poco, con otra se hace aguacero. Quiero traer acá a quien ha sido el co-conspirador de este trabajo, al doctor Carlos Severino Valdés, geógrafo, profesor, pensador agudo, y esto lo quiero decir con mucho énfasis, con gusto, rector del recinto universitario de Río Piedras. Y ojalá este aplauso le llegue a algunos analistas descabellados de este país. El doctor Carlos Severino ha logrado convocar voces diversas para analizar este conflicto. Y Carlos no es un todólogo como abundan en este país. Ha sido conferenciante e invitado en Alemania, Estados Unidos, México, República Dominicana, Cuba, Sudáfrica, Panamá, Ecuador, Bolivia, China. Próximamente estará en Colombia. Ha estado en la Junta Directiva de CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, y es miembro activo de redes internacionales de pensamiento crítico latinoamericano. Se desempeñó también como comisionado especial para el desarrollo sustentable de Vieques, Culebra. Recibió el premio Martin Luther King, como también el Arturo Alfonso Schomburg. Y si algo ha caracterizado a Carlos es su vocación por abrir ventanas al mundo, desde el salón de clase, desde el micrófono, desde la pluma, desde la rectoría. Así que me da mucho orgullo presentar a este amigo, este admirado académico y profesor que sigue de pie pensando, escribiendo, publicando y sobre todo enseñando, que es lo más subversivo que puede hacer un buen académico en estos tiempos apocalípticos que estamos viviendo, donde pensar y enseñar a pensar sobre todo provoca sanciones. Así que Carlos, ven por acá.
gracias por este extraordinario trabajo. Yo le voy a pedir a los autores que están aquí presentes que también me acompañen, particularmente comenzando con José Gabriel, que es coordinador. Ayudó a confeccionar el grupo de personas que escribieron aquí, que está también aquí presente el compañero Carlos Rivera Lugo. Una comisión, aquí hay múltiples comisiones reunidas del Colegio de Abogados, así que la vamos a expulsar, pero debe venir por ahí pronto. Así que esto fue un trabajo pues, que pensamos que era urgente. Yo no creo que haya habido en tiempos contemporáneos un intento de secuestrar la verdad y secuestrar el sentido real de lo que ha sucedido, como ha pasado en este caso. Ha sido una cosa brutal. Ustedes recordarán incluso que en algún momento cuando se comenzó a hablar de esto, era tan avasalladora la exclusión de cualquier otra visión alterna a la realidad que simplemente pues, con una facilidad tremenda se acallaba a la gente, se acallaba a nosotros, y todavía sigue siendo cualquier tipo de atención crítica a lo que está pasando, visto por algunos sectores o despachado fácilmente por algunos sectores como algo tan perverso como decir que alguien es pro Putin o alguien es pro Rusia, simplemente, ¿no? Para evitar una discusión profunda y pertinente que hace falta sobre la realidad que está ocurriendo. Así que yo estoy extremadamente agradecido de la colaboración de todos y cada uno de los autores, autoras, en particular a José Gabriel, ¿verdad? Que desde el día 1, cuando me invitó a dar una conferencia, cuando él presidía en ese momento la Asociación Puertorriqueña de Relaciones Internacionales, pues fuimos pensando que era importante que nos posicionáramos por escrito, por investigaciones sobre este fascinante tema que nos convoca hoy en este libro. Los demás también que ayudó José Gabriel a conformar, Carlos Rivera Lugo, todos aceptaron de manera entusiasta, pero hacer un libro en Puerto Rico siempre es complicado y sobre todo cuando son muchas personas. Siempre estaba subyacente una presión recurrente, y es que decíamos, tenemos que darnos un poco de prisa porque en cualquier momento se acaba el conflicto, entonces el libro se viene, entonces el libro es póstumo, ¿no? Así que, entonces, pero no, el conflicto ha durado y el conflicto todavía sigue durando, así que no tengo tiempo a publicar el libro. Yo también quisiera reiterar mi más profundo agradecimiento a Editorial Mariana y en especial particular proyecto nos dio entusiasmo, nos dijo luego que leyó el manuscrito, pues enseguida nos dio la buena noticia de que Editorial Mariana iba a publicar este trabajo. Así que en Puerto Rico, que es difícil publicar, que haya ese apoyo de las editoriales, gracias Tamara, gracias a su editorial, y además ha estado ahí trabajando con nosotros mano a mano. Ha sido una persona que no solamente que permite aprobar un proyecto, sino que también colabora con el proyecto. Ella ha sido la diagramadora del libro, ella lo diagramó también personalmente, así que ha sido maravilloso. Y también tengo que agradecer a una persona que ya aquí destacamos, pero cuando estábamos trabajando ya en las partes finales del libro, siempre surge la pregunta, bueno, ¿y qué vamos a poner en la portada, verdad? Hay que poner algo sugestivo.
y ahí pues no me resultó muy difícil imaginarme que mi amigo Pedro podría hacer ese trabajo. Pedro, mucha gente lo conoce obviamente por su trabajo tan consecuente y destacado en el mundo de los cabezudos, ¿verdad? Las obras de teatro. Pedro también es cineasta, ha hecho películas, pero poca gente conoce que Pedro también es un excelente pintor. Y ahí está su obra que la plasmó específicamente para este proyecto y le estamos inmensamente agradecidos. Y hablo de Pedro, aquí quiero hacer extensivo este saludo a Katy, que está al lado de ella, su compañera de todo este proyecto. Y una familia artística, ¿verdad? Completamente, porque sus hijas y hasta los nietos ya están en el proceso creativo conjuntamente. Así que yo, nada, quizás también que los compañeros puedan también expresarse, ¿verdad? Y además aprovechar el tiempo que tenemos aquí para que ustedes pues, puedan hacer algunas preguntas y podamos, lo más grato de esto es poder conversar, ¿no? Un poco en tanto el tiempo nos permita. Así que son bienvenidas las preguntas y no sé si ustedes quieren decir algo previamente. Claro, sí. Bien, buenas noches, gracias a todos los que vinieron. Yo quería realmente decir algo bien breve y es agradecer a Socorro Montes, que es una de las editoras de ICEPI. Un gran aplauso. El doctor Raymond Laureano, él no está aquí hoy, pero el doctor Raymond Laureano fue instrumental también en ser editor, entre otras cosas. Así que yo quiero agradecerlos a ambos, porque yo creo que el propósito de ICEPI, eso es lo único realmente que voy a decir, ¿verdad? El propósito de ICEPI es la creación de una comunidad epistémica que pueda entonces desarrollar, investigar y publicar, ¿verdad? Un análisis exhaustivo de las relaciones internacionales, ¿no? Y pues sin duda, ¿verdad? Como mencionaron aquí hace un rato, es necesario, ¿verdad? Es necesario esto para la educación del pueblo, es necesario que tengamos estas discusiones, es necesario que veamos dónde estamos de acuerdo y dónde estamos en desacuerdo, es importante que entendamos el derecho internacional, es importante que entendamos la teoría de las relaciones internacionales, la economía política internacional, la diplomacia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues eso es ¿verdad? Lo que yo me he dedicado básicamente, ¿verdad? Tratar, yo viví muchos años fuera de Puerto Rico y aunque yo regresé hace muchos años de vuelta, ¿verdad? Mi intención ha sido poder entonces impulsar eso, ¿verdad? Porque pues, eso fue lo que estudié, ¿verdad? Esa es la pasión que tengo por los temas. Así que nada, conversando con el compañero Severino, y recuerdo, de hecho, que tuvimos una reunión que tú no pudiste venir, pero era porque tú estabas aquí, porque te estaban reconociendo. No sé si te acuerdas de eso. Pero nosotros estábamos reunidos en la hacienda y él por supuesto no pudo venir porque estaba aquí ese día con otro evento, pero que en aquel día nos reunimos en la hacienda con el compañero Rodríguez, Burgos y otros más y seguimos definiendo lo que era el libro, etcétera, con el doctor también Severino. Así que nada, es recordando un poco eso. En fin, ¿verdad? Quiero agradecerles por eso. Yo también estoy dispuesto, yo creo que tengamos un diálogo si tienen algún tipo de interés con relación a dialogar sobre el tema. Y para mí lo es importante lo que dice en lo que escribí en la introducción, ¿verdad? Especialmente cuando me refiero a ICEPI, me refiero a la importancia, ¿verdad?, de reconocer el derecho internacional, ¿verdad?, los derechos humanos, etcétera, la necesidad de reconocer, ¿verdad?, el sistema internacional como el desarrollo de la Carta de las Naciones Unidas y el propósito de la autodeterminación de los pueblos y el derecho a la paz y el desarrollo. Yo creo que ese es el propósito de todo esto. Así que muchas gracias por venir. Bueno, buenas noches a todos y todas. Solo quisiera compartir una breve reflexión sobre lo que hace que este conflicto tenga para mí una especial importancia, ¿verdad? Y que
y que mi artículo precisamente tiene un concepto que tiene que ver mucho, no solo con el conflicto, sino con Puerto Rico, que es que vivimos en un mundo que está en un periodo de transición, de una estructura de poder que hasta hace poco estuvo dominada por Estados Unidos y durante 5 siglos por las potencias imperiales de Occidente, y que ahora de repente se ha despertado otras posibilidades que yo creo que lo multipolar no lo describe como debería, ¿verdad? Para que uno entienda realmente de lo que se trata, porque lo que hoy se está luchando en Ucrania, que es una guerra próxima, donde Estados Unidos en la práctica lo que está tratando es de detener su declive, y por eso esa guerra y las ambiciones de controlar la frontera rusa con Ucrania para ellos completaba todo el cerco que le fueron tendiendo a Rusia después del colapso de la Unión Soviética. Y digo que esto del periodo de transición tiene que ver con nosotros porque yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero también Puerto Rico vive un periodo de transición donde muere un viejo mundo que existía hasta ahora y empieza la nueva posibilidad, empiezan otras posibilidades con retos, ¿verdad? Yo creo que la crisis no solo significan problemas, sino también oportunidades. Y Puerto Rico vive en un mundo que se está reestructurando, un mundo que mira cada vez más no hacia Occidente, sino hacia Asia, donde la principal potencia dentro de ese mundo multipolar, todo tiene que indicar que va a ser fundamentalmente China. Y que por lo tanto no estamos hablando, ¿verdad? Y yo sé que hay todo un debate que si China es capitalista o si es socialista, no voy a entrar en eso ahora, pero que lo que no hay duda es que Estados Unidos entiende que sí, que la pelea contra el socialismo lo ha perdido. Si un país que se declara a sí mismo socialista se va a convertir en la principal economía del mundo, sobre todo cuando Estados Unidos luchó tanto por tratar de demostrarle al mundo que el socialismo era un fracaso, que no era mejor que el capitalismo, y ahora de repente surge una economía, ¿verdad? Como la China, que se plantea entonces contribuir a la creación de un nuevo mundo con otra cosmovisión, con otra visión civilizatoria, que no es la civilización occidental, que era fundamentalmente colonialista, imperialista, ¿ves? Y en ese sentido, por eso es que yo estoy muy esperanzado en ese nuevo mundo, independientemente de todas las incertidumbres que todavía uno ve, ¿verdad? En el panorama, pero yo creo que efectivamente si hay algo que uno tiene que empezar a ver a partir de este conflicto, y a pesar de los peligros que todavía subsisten, es la posibilidad de un reordenamiento en el mundo, ¿verdad? Y unos cambios no solo sistémicos, sino también civilizatorios. Y ya lo estamos viendo, y lo estamos viendo también en ese sentido en la relación de Estados Unidos con Puerto Rico. Yo creo que ya es hora que también nosotros entendamos que somos parte de ese mundo que se está reestructurando, que está redefiniendo las relaciones que hasta ahora lo han caracterizado, y que empieza entonces a explorar la posibilidad de un lugar propio, distinto, ¿verdad? Donde efectivamente, de nuevo,
contrario a lo que nos enseñó Jaime Benítez cuando yo estaba en la universidad, de que la soberanía había perdido importancia, de repente la soberanía vuelve a ser uno de los grandes temas, ¿verdad?, de ese nuevo mundo que se reordena tanto sistémica como civilizatoriamente. Y ojalá que sigamos efectivamente tratando de entender nuestro lugar en ese nuevo mundo. Porque yo tengo de nuevo mucha esperanza, como también la tienen mis hijos y mis hijas, de que tal vez entonces nos pueda ir mejor de lo que nos ha ido hasta el momento dentro de la actual relación colonial con Estados Unidos. Gracias. Que teníamos cuando escribíamos este libro es que en la medida que uno conozca más el mundo, uno mejor conoce a Puerto Rico. No conocemos bien a Puerto Rico simplemente estando siempre viéndonos a nosotros mismos. Así que hay que abrir la mirada, hay que compararse, hay que ver otras latitudes. Así que eso ha sido también una contribución que este libro ha querido hacer a la sociedad puertorriqueña y a todos sus lectoras y lectores que oportunamente puedan trabajar. Así que vamos a preguntas y vamos a tener un intercambio aquí en el tiempo antes que nos voten. Así que ya Pedro Muñiz alzó la mano rápido. Pedro no pierde tiempo, así que Pedro alzó la mano. Lamentablemente no tenemos solamente ahí un micrófono, pero Pedro tiene una voz que proyecta bien. Así que adelante, Pedro. ¿Funcionó? Ya funcionó, mira. Pero no necesito micrófono y es bien breve. Mirando desde la perspectiva de alguien que ha vivido su vida protestando por lo que entiende que va en contra de la sociedad y las sociedades, pues yo me encuentro en este momento dentro del contexto de la guerra de Ucrania y de Gaza, analizando lo que aquí se ha mencionado tanto sobre el derecho internacional. Para mí eso es algo ficticio, porque Netanyahu no puede ir a este sitio porque está declarado persona non grata o como le hayan llamado. Putin no puede ir a este sitio o a este otro sitio. Los Estados Unidos tienen una responsabilidad, sin embargo vetan una declaración de genocidio para que se pare la guerra inmediatamente. Y yo sé que Yanira, tu explicación estuvo extraordinaria, ¿no? Pero ustedes ahí pueden quizás hacer un comentario que me ayude a mí a entender cómo es que se habla y hay una Corte Internacional de Derecho y todas estas cosas, pero no pasa nada. Nada, no sirve para nada un FBI. ¿Qué van a decir? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, déjame decirte, ahora mismo se anunció hace una hora que el presidente Trump acaba de sancionar 4 jueces de la Corte Penal Internacional. Hace una hora se anunció. Así que creo que es un poco te ilustra el problema que estamos hablando. Así que yo no sé si Carlos, que es más del tema, ¿verdad?, o la foto de Yanira, quiere decir algo, ¿no? De hecho, debo aprovecho antes de ir a tu pregunta también, agradecer tanto a Manolo, ¿verdad?, como a Yanira por la excelente presentación que nos han regalado. Somos muy dichosos porque hemos tenido presentadores de lujo. También en Ponce la pasamos súper bien con César Pérez y Suazain y con el profesor Luis Sánchez Peraza, que hicieron también un trabajo excepcional. Así que nos da mucho entusiasmo. Y el tema del segundo tomo lo han mencionado ya muchas personas, así que nos están poniendo presión en ese sentido. Una de las consecuencias del periodo de transición es precisamente que en momentos como este
el derecho adquiere una condición problemática, indeterminada. El siglo XXI, con el siglo XXI entró un nuevo paradigma del derecho. ¿Dónde está ese nuevo paradigma? El campo de concentración de Guantánamo. ¿Qué nos dice ese nuevo paradigma? Que no hay derechos absolutos, que lo que va a prevalecer de aquí en adelante son los actos de fuerza. La política de seguridad, la seguridad de los imperios, ¿verdad? Del principal imperio en ese momento. ¿De qué estamos hablando? El nuevo siglo pues, comenzó con cárceles secretas en Europa, en el Oriente Medio. Obama admitió que se había torturado. Nadie, sin consecuencias legales. Obama se convirtió en el presidente que más ejecuciones extrajudiciales autorizó. Y ese era el liberal. ¿Sabes? Por eso es que hay muchos expertos de derecho internacional que hablan de la muerte del derecho internacional en estos momentos. La incapacidad de las instituciones de poder incluso responder con normas, porque ya no son las normas jurídicas las que están prevaleciendo en este momento, sino los actos de fuerza. Llega hasta el punto que ya Estados Unidos no habla de derecho internacional. Escuchemos bien, habla de un orden mundial basado en reglas. ¿Cuáles reglas? ¿Quién las decide? ¿Quién? Sí. Sí, ya no quieren reconocer el derecho internacional, que para ellos se democratizó demasiado, en contra de lo que son los intereses que actualmente prevalecen, en su caso, que es detener el declive. Por eso que yo escribí un ensayo, un trabajo que fue controvertible para algunos, ¿verdad? Pero que yo me sigo sosteniendo. Nosotros estamos hoy hace un tiempo, en medio de una tercera guerra mundial. Pasa que no acabamos de entender que la guerra hoy no es aquella que nos enseñaron en las películas, ¿verdad? Con bombas nucleares cayendo por donde quiera. No. Es una guerra híbrida. Una guerra híbrida que se está luchando en estos momentos en todo el mundo. China, no habrá conflicto militar con China en estos momentos, pero hay una guerra económica. Hacia América Latina también hay una guerra. El último país que Trump ha amenazado es a Brasil de tomar medidas contra el gobierno de Lula y contra la judicatura de Lula, y un juez que se atrevió a tomar una determinación contraria al gobierno de Estados Unidos. Vamos, que en ese sentido es un mundo que se está reestructurando, y en el proceso de su reestructuración las normas, es curioso, pues han volado en cantos, porque lo que prevalece en última instancia son los actos de fuerza. Y ¿dónde mejor se ve? En Gaza. La incapacidad que han tenido las instituciones internacionales para detener el genocidio en Gaza es escandaloso. Y te demuestra, y la incapacidad que ha tenido el Consejo de Seguridad, de decidir tan siquiera repartir alimentos en Gaza, que en el día de ayer Estados Unidos vetó nuevamente esa posibilidad. Pues eso te dice cuán muerto está el derecho internacional y esas instituciones. Por eso hay mucha gente que ya están escribiendo sobre la necesidad de nuevas instituciones para ese nuevo mundo multipolar, que no estén dominados por las lógicas del conflicto y de los intereses de las potencias imperiales. Otra pregunta o comentario. Jorge, adelante, bienvenido. Sí.
Cuando hablamos de la expansión de la OTAN y de la Unión Europea, me pregunto si a veces caemos en el discurso de las grandes potencias de restarle importancia a la agencia de los países individuales de Europa Oriental, que luego del 90, luego de la caída de la Unión Soviética, sus gobiernos y sus pueblos enfáticamente rechazaron su alianza con la Unión Soviética y con Rusia, que era realmente la base de la Unión Soviética, y abrazaron a la Unión Europea y a la OTAN. Polonia, Lituania, Estonia, Letonia, Hungría, Rumanía, Bulgaria, Checoslovaquia, o los dos países que son Checoslovaquia ahora. Me pregunto si a veces, y más tarde Ucrania, que bueno, ahí explota, hasta ahí llegamos. Pero me pregunto si a veces caemos en el discurso de subestimar la relevancia de las sociedades políticas de los países que no son grandes potencias y queriendo ser críticos de la política de grandes potencias, reproducimos ese discurso para criticarlo. Entonces me gustaría ver sus reflexiones sobre eso, porque el caso de Ucrania, pues podemos decir los ucranianos, el pueblo, el gobierno ucraniano, si hablamos de soberanía, tenían el derecho de ejercer su soberanía, no importa si a Rusia le convenía o no le convenía, si no le convenía a la OTAN o no, su pueblo tenía la capacidad, debió haberla tenido en un mundo ideal donde se respeta el derecho internacional, de tomar la decisión que quisieran. Y me gusta ser el abogado del diablo, así que aquí les dejo esa inquietud. Eso es una gran, gracias, Jorge. Es una gran pregunta, y era el accionar de ese conglomerado de países luego de la disolución de la Unión Soviética, pues era de esperarse, era obviamente de contención, de temor, ¿verdad? A que luego de esa primera década desastrosa de la Rusia postsoviética, que no amenazaba a nadie, ¿verdad? Porque era una cosa desastrosa, luego que comienzan las cosas a conformarse de una forma distinta, pues que surgieran unos temores, y sobre todo temores que estaban anclados en viejas disputas nacionalistas. El nacionalismo es una fuerza muy poderosa en todos estos asuntos, y nacionalismos que están todavía con causas, alimentadas con causas muy viejas, como los polacos tienen una, o sea, son rabiosamente antirrusos. Es un deporte nacional en Polonia ser antirruso, ¿verdad? Y eso, claro, y una parte de Ucrania es polaca. Esa es parte del problema, ¿no? Y han tenido ya el problema, ¿no? Eso que tú dices, yo creo que sí. Lo que pasa es que hay un problema, que es lo que decía Carlos, es la falta de consistencia en eso. Nosotros podemos trazar una línea divisoria y podemos encontrar dos Vladimir Putin. Podemos encontrar el Vladimir Putin de la revista Time, que fue 2 veces personalidad del año. Aquel Putin que salía, que todo el mundo estaba loco con él, que Putin era lo más sensacional que había en el mundo, hasta el 2007, cuando Putin se convence de que su anhelo principal, acuérdense que ese Putin previo al 2007 era un Putin neoliberal, totalmente neoliberal, un Putin que quería que Rusia, la Federación Rusa, ingresara a la Unión Europea, que quería que también ingresara a la OTAN. Ese era ese Putin. Y cuando le dicen que no, cuando le dicen que, mira, es que tú no puedes, ¿no? Un poco con la doctrina Wolfowitz y con la doctrina también de otro polaco importante, que tú conoces muy bien, Brzezinski, que dice que a Brzezinski una vez le pregunta, pero ¿cuál es el problema con Rusia? Si ya no hay comunismo, le pregunta a Brzezinski y dice, el problema no era el comunismo, usted está equivocado, el problema es que Rusia es demasiado grande. Y hay que dividirla para que no sea una amenaza a Estados Unidos. Ese es el problema. Entonces, la falta de consistencia, obviamente, porque hay un asunto estratégico, hay una realidad que tú dices, que también estoy de acuerdo con ella, es una realidad política, pero también, obviamente, se ha utilizado eso para entonces unas finalidades que son propias para la visualización occidental, y no funcionó con Rusia, y a Rusia no le permitieron ni le negaron eso. Ahí uno ve nuevamente el tema de la doble moral, ¿verdad? Con un caso sí, y con otro caso no, ¿verdad? Entonces ese es el problema. Pero es cierto que hay esas fuerzas nacionalistas, son
poderosísimas en el caso europeo y no se pueden soslayar en ningún modo. Ángel, saludos, Ángel Rodríguez, primero felicitaciones a los compañeros y las compañeras, excelente publicación. Hay dos cosas que me gustaría que pudieran abordar un poco más, ¿verdad? Quizás como marxista rabioso, que a pesar de los años todavía sigo siendo, con defectos y virtudes. Hay un elemento de todos estos conflictos internacionales que con mucha regularidad pasan desapercibidos. ¿Cuáles son los actores? Los actores sociales, los conflictos internos y cómo eso incide en una manifestación pública de lo que se llama un conflicto internacional, ¿verdad? Tendemos a pensar en los conflictos internacionales como entes monolíticos, Rusia como un ente monolítico, Ucrania, Estados Unidos, Puerto Rico, etcétera, etcétera, obviando diferencias. Y cuando me refiero a clase no me refiero a grupos de estatus o grupos identitarios, sino a la contradicción capital-trabajo en su expresión máxima, ¿verdad? ¿Cómo eso se da dentro de estos conflictos? Y segundo, cómo este proceso que mencionaba el colega Rivera Lugo, el colega Rivera Lugo, de un nuevo paradigma que se va moviendo, nos estamos moviendo una visión menos occidental pero igual de imperialista, o deja de ser imperialista. Yo tengo mis dudas, ¿verdad? Yo pienso que todo el proceso chino es una reestructuración de un régimen de acumulación capitalista estructurado de manera distinta, porque una de las cosas maravillosas que ha tenido el capitalismo es la capacidad de reestructurarse y seguir buscando maneras de acumulación de capital, sí, todo el tiempo basada en la explotación, pero de manera distinta, ¿verdad? Y esas son dos cosas que me gustaría que pudieran abordar. No las tienen que solucionar ahora, pero me parecen interesantes. Para el segundo tomo que mencionaba Yanira. Mira, sobre los actores que tú mencionas, ¿cuáles son los actores? Y eso es un tema crucial en este conflicto porque usualmente todavía existe la percepción de que esto es una guerra entre Rusia y Ucrania. Que esto es Rusia y Ucrania. Claro, nosotros le pusimos así el nombre, porque obviamente si le ponemos otro nombre, a lo mejor la gente ni entiende ni se siente convocado a leer el libro. Hay que ponerle el nombre que se ha popularizado, aún sabiendo que no es así. Esto es algo que en este momento donde se están haciendo la pregunta de cómo va a terminar el conflicto, yo creo que es algo más importante conocer bien cuáles son esos actores y cómo podemos caracterizarlos. Evidentemente, un actor es Rusia, un actor importante es Estados Unidos, es la OTAN, pero en este momento también, particularmente dentro de la OTAN, lo que ya comúnmente el argot periodístico y de las notas de distintos observadores le llaman los 4 jinetes del apocalipsis, que ahora son 3 porque hay uno que ya cayó, se cayó el caballo. Se cayó el caballo, y son los premieres de Alemania, los premieres de Francia y de Reino Unido, ¿no? Que se han convertido básicamente en una oposición muy grande a la terminación de la guerra, a la continuación de que la intención de este conflicto, que no es Ucrania, como muy bien se ha establecido, sino el interés de este conflicto en todo momento, con la búsqueda de una solución, tiene que ver con adjudicarle una derrota estratégica a Rusia. Y en eso, y en una derrota estratégica a Rusia, en estos 3 años hemos estado ya en muchísimos momentos que hemos estado a punto de una guerra, en una tercera guerra mundial. El tema de lo que sucedió en los aeropuertos, en los aeródromos rusos este fin de semana, cuando uno ve cómo se ha tratado esto en los medios, obviamente ni llegamos a la mitad de la importancia que tuvo eso. Y la importancia más allá de Rusia, y la importancia más allá de Ucrania, la importancia es que piensen ustedes, si uno de esos aviones hubiese tenido por error armamento nuclear, por error, no estaríamos aquí hoy. Yo les aseguro que no estaríamos aquí hoy. Estaríamos en medio de un conflicto nuclear sin duda ninguna. Entonces, esos son aspectos que están ahí subyacentes en la caracterización del conflicto, que lo hace extremadamente complicado.
y no hay una solución. No hay una solución al conflicto sentando a Ucrania y a Rusia sola. Eso son conversaciones. Lo que están allí haciendo en Estambul son conversaciones, pero no son reuniones de pacificación. No se está pacificando nada, ni va a surgir nada, porque ese conflicto se va a solucionar cuando se sienten todas las partes involucradas de buena fe a decir, vamos a solucionar esto. Sí, yo quisiera añadir mi artículo, por ejemplo, que se titula Pashukanis en Ucrania, y yo sé que hoy digo Pashukanis y la gente dirá quién carajo es ese, ¿verdad? Pashukanis fue... Sí, Pashukanis fue el principal teórico del derecho de los bolcheviques cuando la Revolución Rusa del 17. Y Pashukanis escribió sobre el derecho internacional, sobre el periodo de transición, y ese artículo intenta aplicar el marco teórico de Pashukanis en ese artículo al actual conflicto en Ucrania. Para Pashukanis, el capitalismo es el mundo del intercambio de mercancías, commodities, para aquellos que dependen de la televisión y los noticieros que hablan de commodities, ¿verdad? Y no hablan de mercancías, pero que es el intercambio de mercancías. ¿De qué trata la guerra mundial actual? Sobre cuáles van a ser las condiciones bajo las cuales se van a seguir intercambiando las mercancías, que envuelve incluso cómo va a ser también la organización social del trabajo en el mundo. Y si los que hasta ahora han estado contribuyendo al desarrollo del norte tienen derecho, sus clases sociales, sus pueblos, ¿verdad?, a también desarrollarse bajo nuevas lógicas, porque saben que bajo las lógicas actuales del intercambio de mercancías no se puede. Los intercambios son desiguales, son injustos. Y China representa eso. India representa en parte eso, aunque India es neoliberal, ¿verdad? Yo discrepo. Yo creo que China tuvo que aceptar una realidad. El mundo es capitalista, no era socialista. El socialismo en un solo país fracasó. La tesis de Stalin fracasó. ¿Por qué? Porque es que el sistema capitalista es un sistema mundo. Es un sistema mundo. Y en ese sentido, por eso que China dijo, buscamos la manera de entrar en ese mundo para ver cómo generamos, porque es lo otro. Marx nunca teorizó para que el socialismo y el comunismo llegaran a países empobrecidos. Sí, siempre lo vio como una reestructuración propia de las crisis del capitalismo, y especialmente las crisis terminales, que hay muchos economistas que hoy hablan de que el mundo capitalista está hoy en una crisis terminal. Y entonces, y China en ese sentido pues se ha planteado ver de qué manera, y no hay duda, se incorporaron a un mundo neoliberal, con unas políticas económicas fundamentalmente neoliberales, con una gran diferencia, que eso Estados Unidos nunca lo ha entendido. Y es lo que le permitió a China, después de 50 años, decirle a Estados Unidos, no queremos ser capitalistas, queremos desarrollar un país socialista, que es que el Partido Comunista de Cuba regula el mercado. Chino. Perdón, el Partido Comunista. Pero también los cubanos ahora también se están planteando lo mismo, y los vietnamitas. Vamos, que es el gran debate, ¿verdad? Que si se puede socializar la pobreza, no, hay que socializar riqueza, que fue un poco lo que logró Zhou Enlai, que era
cuando las negociaciones con Estados Unidos pudo poner de acuerdo a Mao Zedong, que siempre desconfiaba mucho de las formas capitalistas y el costo que eso pudiera tener, y entonces Deng Xiaoping. Y Deng Xiaoping que decía que no había alternativa. Aunque los chinos, es interesante, pues yo he visto economistas comunistas chinos que incluso dan cátedra sobre Adam Smith y hablan de cosas que escribió Adam Smith que no se reducen meramente a la riqueza de las naciones, no, y que hablan de la necesidad de la moralidad de la economía. De que, porque de lo contrario entonces Adam Smith entiende que se producen desequilibrios si la riqueza se concentra demasiado. Es decir, en China pues se ha estado planteando toda una serie de cambios más recientes bajo la dirección de Xi, pero eso ya requeriría otro momento y mucho más tiempo que esto. Pero yo también soy marxista, pero yo sé que no podemos comenzar por el comunismo. El comunismo se construye, ¿verdad? Y todavía está por ver cuál va a ser cuál va a ser el rostro de eso, con lo que soñamos, porque el propio Marx decía que en última instancia el comunismo no era otra cosa que el movimiento real que negaba y superaba el estado actual de las cosas. Nunca quiso definir demasiado, ¿verdad? Porque él decía, la historia es algo muy incierto. Él era muy dialéctico, y ese es el problema. ¿Verdad? Que los dialécticos. Esa es la grandeza, ¿no? El problema. Sí. No, yo no sé. Vamos a el tiempo se nos está yendo, pero vamos a una preguntita, Maldonado, amigo Maldonado. Yo quisiera completar el panorama, que el señor Adorno hable algo sobre su obra. Por aquí. Tú no estabas en la Me lo dijo él, esto no estaba en la agenda. Primero que nada, sentir mucho orgullo de que tengamos un pensamiento caribeño que va a continuar y que en esta discusión epistémica el arte y la cultura para el próximo sea un elemento importantísimo. Así que nosotros vamos ahora a Colombia, a Bogotá, al encuentro de Clapso, donde Carlos Marella van a hacer presentaciones. Yo también junto a Marella, y creo que ese intercambio latinoamericano y mundial de ponernos a discutir los temas para profundizar de ellos desde nuestra mirada. Acabo de regresar de Chile y hay una necesidad muy grande de escuchar sobre nosotras y nosotros, de escuchar nuestras pensadoras y pensadores. Hay un interés por razones que tienen que ver más con el arte y la cultura que con la política, pero hay un interés internacional por el país y creo que este libro pues nos lo vamos a llevar para Bogotá y espero que la próxima vez pues la discusión de arte, gestión cultural y cultura sea parte de este intercambio de estudios desde el Caribe para hacer comunidades epistémicas, así que estoy muy contento con eso. Gracias. ¿Qué vas a decir de la cultura? No, yo no tengo nada que decir. Fue un proceso que me dieron el manuscrito de lo que ustedes estaban trabajando y mi primera escuela, ¿verdad? Junto a Cerep, a Marcia Rivera y a Ángel Quintero y muchos de nuestros maestros, pensaba que yo iba a ser un estudioso de sociología o historiador. Así que cuando me acerco a los asuntos de estudios políticos o económicos, siento que se habla mucho del problema, ¿verdad? Incluso en la lista que tenemos ahora para Clapso es gentrificación, el problema del desplazamiento, el problema de la economía, el problema... Y llevo muchos años relacionados desde el arte y la cultura y los asuntos de gestión cultural, pero también participación ciudadana, buscando proyectos que sean desde las soluciones de esa discusión, de esa praxis. Y para mí fue como traducir. Así que pasé un proceso primero de hacer un collage con las caras de Putin y del otro. Sé el nombre de todos, pero lo que quiero decir es que Zelensky para mí
era ese influencer y el otro era la KGB, ¿verdad? Esa era la forma en que yo me relacioné con esas miradas. Así que hice una especie como de collage con fotografía. Cuando se la presenté a mi padre, ya estaba en cama, me dice, mira, están los que dan la vida en la guerra, está el rostro y la mirada desde el Caribe, y están los que le organizan la guerra. Y yo le decía, no papá, es la mesa de las Naciones Unidas, es la parte diplomática. Y me decía, sí, esos mismos. Es un poco el planteamiento que usted estaba haciendo de los derechos, ¿verdad? Así que muy orgulloso de que esta pieza esté ahí y que la idea del montaje, si se fuera a presentar en un espacio, es que pueda rodar, o sea, que tenga una base circular, o sea, que las personas puedan decidir en qué dirección la ponen. Mucha explicación para... Gracias. Diego, ¿quién más? Sí, yo también contestar algunas, pero Diego, perdona su nombre, Ernesto, Sebastián, sí. Yo sé que no llego hasta el micrófono, pero lo podemos escuchar. ¿Y esto también? Vamos, sí. Bueno, si quieren venir aquí y hacer la pregunta. Ok. Sí, buenas noches, muchas felicidades a los autores. Yo tengo una pregunta específicamente a Martínez Borjas. El papel que juega Taiwán en este conflicto mundial, a mi entender, ¿verdad? La población de Taiwán está como a favor de que tener una mayor autonomía. ¿Cómo ustedes interpretan la situación de Taiwán en relación con China, que China obviamente quiere tener una anexión? Simplemente esa pregunta. Una segunda pregunta breve al profesor. ¿Cómo interpreta la cuestión de la paradiplomacia puertorriqueña, que se ha hablado muy poco? Paradiplomacia puertorriqueña. Simplemente, ¿cuál es su opinión en relación a ese tema? Primero que todo, saludos y muchísimas gracias por la presentación, que es la primera vez que vengo a un evento así parecido, o sea que súper ilustrador y divertido. Quisiera hacer una pregunta, ¿verdad? Como que siguiendo lo que mencionó el compañero, que en principio también para ser abogado del diablo, siempre pienso en la política y el ímpetus de estas naciones pequeñas en crear su propia política, ¿verdad? Lo difiero que es una guerra proxy, pero de igual manera, en varios momentos discutiendo los temas del libro, se mencionó que estamos en un periodo de transición. Estamos viendo cómo las instituciones políticas internacionales, como las normas internacionales, simplemente existen para servir un mundo que ya no existe. Y entonces, basado en eso, que podemos ver una evolución de estas instituciones multilaterales, de una evolución de la práctica internacional. Pero también, a la misma vez, se habló de la defensa de los derechos humanos, tanto como los rusoparlantes en Ucrania, como yo diría los rusoparlantes en Rusia, y a eso me refiero. Indudablemente, lo digo como una persona que es bastante crítica al régimen occidental, que Rusia y China, como mencionó un compañero que creo que se retiró ya, de por sí no representan sociedades muy abiertas o tolerantes. Entonces, basado en eso, más la idea de un orden multipolar, que estos polos obviamente serían Moscú, Beijing y no Kingstown en San Vicente y las Granadinas. ¿Cómo pueden existir nuevas instituciones multilaterales, nuevos sistemas de práctica interestatal, si existimos en un mundo donde estos diferentes polos deciden casi unilateralmente la política internacional de su región? ¿Cómo podemos garantizar los derechos humanos de los pueblos del centro de Asia, de explotación de China? ¿Cómo podemos garantizar los derechos del pueblo puertorriqueño? Porque nosotros vamos a caer bajo la esfera de Washington DC igual. Buenas noches, no sé si queda tiempo. Simplemente quería al doctor Severino, ¿cómo usted puede explicar la influencia de Turquía e Irán en este conflicto? Porque uno escucha que esos drones rusos son fabricados en Irán y la influencia de Erdogan turca es fuerte aquí. ¿Se puede hablar sobre eso?
Sí, alguna respuesta aquí. Es que yo voy a hacer una mirada panorámica a las preguntas que ya se han hecho y entonces un collage exacto para poder entrar. Estamos analizando, ¿verdad? Y si quieren entender, yo creo que por lo menos dentro de los artículos del libro, el artículo del colega Carlos Rivera Lugo es excelente con relación a las transiciones geopolíticas y del derecho internacional. Así que yo les recomiendo que lean eso, y de hecho hace poco le hice una presentación con el colega César Pérez Lizazoín, que está en línea, sobre un libro que él también sacó hace poco, que está disponible de Claxo, que es La crítica a la economía política del derecho, y hace un excelente análisis del derecho internacional. Eso es lo que recomiendo, ¿verdad? Pero claro, aquí, por lo menos la manera en que yo pudiese quizás contribuir a algunos de estos debates, es al que estamos percibiendo, estamos analizando, un poco lo que tratamos de interpretar como el orden internacional, ¿verdad? Ese orden internacional, evidentemente, pues pasa por unos procesos de transición. Si prefieres verlo desde una perspectiva estadocéntrica, evidentemente estamos analizando entonces unas asimetrías de poder que hay entre los estados. Una de las cosas que ha hecho Carlos es hacer un análisis de economía política. En otras palabras, para poner algunos ejemplos históricos, ¿no? Si nosotros vemos entonces diferentes periodos de transición, pudiésemos irnos al siglo XIX, pudiésemos ver, por ejemplo, la transición que se dio entre diferentes potencias. Eso es una quizás perspectiva donde quizás sí reducimos nuestro análisis a ver las relaciones internacionales meramente como un conflicto entre potencias. Y eso es altamente criticado. Pero ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que podemos entonces mirar hacia el pasado y tratar de entender diferentes momentos históricos donde vemos importantes transiciones, y en esas transiciones vemos que se establecen diferentes tipos de normas que responden a ellas, ¿verdad? Pues por ejemplo, no sé, el fin de las guerras napoleónicas y la transición entonces a toda la época del concierto de Europa, y de las potencias que evidentemente, si lo vamos a ver desde una perspectiva crítica, pues fueron potencias colonialistas e imperialistas en esa época, ¿verdad? Así que había que entender que ese régimen de esa época, que es con la palabra que se utiliza en las relaciones internacionales, evidentemente pues representó unos intereses que imponían esos poderes en esa época. Y eso empieza de alguna manera a cambiar, yo diría, y aquí es importante con relación al conflicto ruso-ucraniano, el debate sobre lo que fue la guerra de Crimea, en mediados del siglo XIX. La guerra de Crimea, para todos los efectos, representa en ese momento una derrota a Rusia, porque los británicos precisamente querían parar el avance de Rusia en el Mar Negro a raíz de que se estaba viendo la decadencia del Imperio Otomano, ¿verdad? Eventualmente eso va a llevar a la Primera Guerra Mundial, porque luego muchos de los países de Europa, particularmente de las Balcanes, ¿verdad? Que hay toda una tradición eslava, veían particularmente en el Imperio Ruso un posible baluarte contra el Imperio Otomano, para bien o para mal, ¿no? Y por ende no es de sorprender que la Primera Guerra Mundial surge a raíz del asesinato del archiduque, por eso no es la única explicación para la guerra, pero surge por lo menos a raíz de un posible colapso del Imperio Austrohúngaro y del nacionalismo que se estaba dando en ese momento. ¿Qué es lo que quiero decir? Que efectivamente lo que vemos entonces es una transición del siglo XIX, y lo que fue ese orden, que dicen que el Imperio Británico era el poder hegemónico, porque era el poder que de alguna manera podía presentar, ¿verdad?, un orden internacional e imponer una serie de normas para que ese orden funcionase. En la medida que eso cambia, y en la medida que obviamente tienen nuevos actores como Estados Unidos y Alemania, evidentemente pues eso entonces empieza a tener un impacto entonces en esas relaciones internacionales de la época, y evidentemente eso culmina con la Primera Guerra Mundial. Es importante decir, por poner otro ejemplo, el orden entre guerras es otro ejemplo clásico, ¿verdad? Ver entonces el fin o por lo menos la decadencia de esa época, tratar de entender lo que fue el impacto de la Gran Depresión, tratar de entender lo que es el impacto de cómo se empezaba a violentar el derecho de la época a raíz de la creación de la Sociedad de las Naciones, etc. Y entonces cómo países como Japón o países como Italia efectivamente estaban violentando el orden de esa época, ¿verdad? Italia invade Etiopía, ¿cómo se dice? Japón invade China, tenía Corea como una colonia, etcétera, etcétera. Y sabemos lo que es historia también porque culmina, ¿verdad? Así que simplemente lo que estoy dándole como
mirada panorámica para poder entender un poco lo que han sido los cambios de esos órdenes internacionales y que sin duda el orden de la posguerra pues evidentemente se hizo bajo la tutela de los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, ¿hasta qué punto estamos viendo unos importantes cambios a nivel internacional que implican un orden post-estadounidense, ¿verdad? Y otros actores que han surgido que evidentemente pues están teniendo un impacto particular con eso. Y con relación a lo de China, ¿verdad? Porque simplemente les estoy dando aquí una mirada panorámica. Me pregunta sobre lo de Taiwán, ¿no? Y Taiwán, pues evidentemente, históricamente volvemos, China se considera a sí misma, ¿verdad? Como esta potencia, ¿verdad? Que históricamente pues, ha jugado un papel importantísimo en el mundo, una civilización muy antigua, y ve entonces en Taiwán, que evidentemente pues es parte de su cultura y parte de sus territorios por razones históricas, ¿no? Fue colonizada por un tiempo, después del fin de la Guerra Civil, pues entonces entraron los nacionalistas chinos y básicamente siguió siendo la República de China, mientras se declara la República Popular China. Y por ende, la República Popular China pues esboza la teoría, o digamos la doctrina, por decirlo así, de la política de la China única, que entonces ve que Taiwán es parte de eso. Pero más allá de todas las explicaciones culturales, más allá de las explicaciones sobre el territorio, ¿verdad? Porque habría que cuestionar qué es lo que quieren los taiwaneses, pero más allá de eso, hay un elemento de seguridad aquí muy importante para la República Popular China, y es que Taiwán es lo que le llaman la primera cadena de islas, donde su seguridad pues está ligada a la importancia que tiene de la cercanía que tiene al resto de la República Popular. No es muy disimilar a lo de Ucrania, ¿no? Y hasta hoy estaba viendo información, por ejemplo, del cambio de política que se ha dado en Corea del Sur. No sé si han estado viendo eso, pero que hay un nuevo presidente y que eso puede tener un impacto muy grande porque este nuevo gobierno que ha ganado en Corea del Sur es un gobierno que se opone a la que era la política del gobierno anterior, que era posiblemente comenzar una nueva guerra con Corea del Norte, específicamente para debilitar esa alianza que tiene Corea del Norte con Rusia, dado el conflicto que se está dando entonces en el este de Europa. ¿Qué es lo que quiero decir? Por suerte digo yo, eso no se dio y ese conflicto no se expandió a la península coreana, que inclusive sabemos que Corea del Norte también tiene armas nucleares, ¿no? Así que estoy diciendo todo esto, ¿verdad? Para que pongamos un poquito en contexto entonces cuál es la situación contemporánea, el problema crítico con relación también a los ataques estos ucranianos ahora, o de la OTAN si prefiere, de estos bombardeos que se dieron con los bombarderos, etcétera, que realmente no van a cambiar lo que está pasando en el terreno, pero sí son sumamente peligrosos con relación al balance de las fuerzas nucleares y las fuerzas en general. Le voy a dar el micrófono a Severino para que conteste lo de Irán y lo de Turquía, pero simplemente es para que, ¿verdad? Para ponerte un contexto más amplio. Ya para terminar, porque yo creo que podemos seguir conversando, tertuliando allá con el vinito y todas esas cosas que están por allá. Muy brevemente, yo creo que fue muy interesante ¿cómo es su nombre? Diego. La pregunta de Diego fue muy importante y yo lo que tengo que decir sobre eso es la experiencia de CARICOM. La experiencia de CARICOM es muy importante porque CARICOM ha tenido la inteligencia de unirse, ¿verdad? En una sola cancillería y votan en bloque. Entonces, cuando son 17 islas pequeñas, que no tienen mucha significancia individualmente, se ha convertido en un bloque de islas importante, porque esos 17 votos son apetecibles en las Naciones Unidas. Y así ha ido revirtiendo lo que históricamente ha sido una desventaja, ¿verdad? Muy inteligente. Entonces, quizás eso sea una nueva manera de que ese nuevo multilateralismo que se está imponiendo en el siglo XXI pues pueda ser esperanzador para que tengan un mayor equilibrio de los países pequeños versus los grandes. Pero realmente el problema es que, como decíamos ya, y lo dijo Carlos, algo está muriendo. Aquí el problema es que algo está muriendo y algo están haciendo. Y lo que están haciendo no sabemos qué es todavía bien. Ese es el problema. Sabemos que algo está muriendo y que va a ser sustituido por una nueva arquitectura en muchos sentidos. Y hay muchos esposos que todavía no sabemos bien lo que va a ser. Yo creo que lo dejamos ahí. Gracias a todas y a todos por estar aquí.